Y ahí le he dado como una metodología interesante. Lo primero, como la llave cero, ¿no? Centrarse un momento y agradecer. Digamos que la otra llave es que es desde donde se toma la decisión. Entonces, si tú vas a tomar la decisión desde el miedo, te fregaste. Segundo, llave dos, teniendo en cuenta el sentido de unidad. Yo creo que todos somos uno y creo que lo que uno le hace a los otros es como si uno se lo estuviera haciendo a uno mismo. Y la tercera clave es como el sentido de futuro. Si yo me paro de aquí a un año o a dos o a tres y me pongo en la consecuencia más extrema de esa decisión, estoy conforme con la decisión que voy a tomar. ¿Qué se siente liderar una compañía con más de 50.000 personas y con presencia en varios países? Hoy vamos a hablar con Ana Rocío Sabogal, CEO de Grupo Altum. Este café éxito nos va a decir la verdad de lo que se siente liderar bajo presión y en incertidumbre. Bienvenida, Ana, a este café éxito. Ay, muchas gracias, Carmenza. Estoy feliz de poder participar en este café contigo, que me encanta además todos los temas que tratas, súper alineadísimas. Mil gracias. Bueno, no, a ti primero por venir, por tomarte ese cafecito con nosotros, por compartir un poquitito más de ti, de tu liderazgo, pero también de entender mejor Grupo Altum, que es una empresa muy grande, uno de los grandes grupos empresariales también a nivel de seguridad. Y si quieres, cuéntanos un poquitito qué es Grupo Altum. Bueno, yo creo que Grupo Altum es una historia que se cuenta desde hace muchos años. Las empresas tienen más de 40 años. Empezó con una idea de un colombiano, digo yo, una idea de un colombiano que creyó en Colombia y creyó en él hace ya bastantes años, y empezó con el tema de seguridad. Después tuvimos, digamos, como diferentes etapas. Yo me vinculé hace más de 20 años, 24 años tal vez, y empezamos a recibir primero algunas empresas en algunas negociaciones importantes, que fueron unas empresas grandes como Visa y Cerdán, que pertenecían en ese momento al grupo, al entonces llamado Grupo Santo Domingo, y se hizo una negociación primero, después hizo la otra, y alrededor de eso empezamos como a ir creciendo orgánicamente, pero también después de un periodo de estabilización de varios años. Ya mientras todo se podía como tener bien, empezamos a ver adquisición de nuevas empresas, y en el año 2017 ya teníamos como varias razones sociales trabajando en el tema de seguridad, que es súper importante en todas las áreas. Hay una fortaleza inmensa ahí, pero adicionalmente en el tema de Cerdán. Cerdán y Misión Temporal son dos empresas. Cerdán es una empresa de outsourcing, en lo que se te ocurra, entonces aseo, mantenimiento, administraciones, bueno, todo lo que uno pueda pensar, instalaciones, impulso, mercado y ventas. Me demoraría contándote, porque al final, como digo yo, lo que se nos ocurra de servicios, ahí lo podemos estructurar. Hemos desarrollado servicios según las necesidades, y también está el tema de temporalidad con personal en misión. Adicionalmente también ya tenemos unas empresas de salud ocupacional, y bueno, ahí se fue consolidando ese grupo que en el 2017 lo llamamos el Grupo Alto. Y desde ahora pues estamos trabajando de una manera súper integrada, con mucha tecnología, pero con mucha humanidad también, que seguramente ahora te puedo contar un poco, y prestando ese tipo de servicios, convirtiéndolos, digamos que pasando de lo que alguien pueda considerar como un servicio básico, a diseñarlo de manera que se vuelva algo que te aporta también al core de tu negocio, no solamente desde el servicio, sino desde lo que tú estás haciendo. Entonces, y trabajamos ahora también en integración de servicios, como Facility y otros, que le da, digamos, una muy buena posibilidad a las personas, a los clientes que necesitan estos Ah, servicios. bueno, hay una historia muy linda que nos acabas de contar, que es una historia de crecimiento y Sí. expansión para la empresa, para la corporación, pero también para ti, porque Ujú. entiendo que no comenzaste en la industria de seguridad, incluso empezaste en cargos públicos. ¿Cómo fue ese giro y qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión de ser parte de este grupo y apostar por algo tan distinto a lo que inicialmente arrancaste? Claro, y además que cuando empecé no había grupo, ¿no? Cuando empecé era Ah, existían solamente dos empresas pequeñas. Y en realidad lo que tú dices es así. Yo soy abogada y me especialicé en contratación estatal y me especialicé en derecho del medio ambiente. Entonces eran como mis grandes áreas, súper, siempre profesora vinculada al externado toda la vida, dictando más en esas mismas líneas. Por lo mismo, con vocación de servicio público, entonces trabajé en el sector público, pasé por varias entidades del sector público, ambientales, entidades territoriales, y todos esos programas maravillosos que
todos los días yo decía, bueno, esto me encanta porque estás trabajando por el medio ambiente, por el país, por desarrollo territorial, por tantas cosas súper interesantes. Y un momento, por allá en el año 2002, que salí del sector público. Entonces dije, voy a hacer consultoría y acompañamientos en contratación estatal, que era mi expertise, lo había estudiado, lo había manejado de las entidades públicas. Y conocí a un empresario en ese momento, a partir de esas asesorías en contratación, que me llevó a trabajar con el asesorar. Entonces estamos asesorando y un día me dijo, bueno, el Grupo Santo Domingo está vendiendo una empresa. ¿Será que usted tiene como la posibilidad de acompañarnos en esto? ¿O conoce a Chévere. alguien? ¿Sabe algo? Y yo me puse a revisar en mis contactos y sí, efectivamente, conocí a un vicepresidente de ese entonces y entonces dije, no, pues yo le hago el contacto. Entonces empezamos a hacer el contacto, me dijo, acompáñeme en la debida diligencia desde la perspectiva jurídica, entonces yo empecé a acompañarlo en la debida diligencia, pues como abogada total, y cuando ya iba a ser el día de la negociación, que ya tenía que firmar, pues no firmar todavía, pero sí ya como dar un sí seguro, seguir en el negocio, me convocó y me dijo, bueno, yo le quiero decir una cosa, yo quiero que si compre, pues si compre esa empresa, yo quisiera que usted se fuera a gerenciarla. Pues yo me ataqué de la risa, porque yo dije, no, pues gracias, pero Es un nada, o punto de sea, confianza impresionante. claro, pero era seguridad, yo no tenía ni Sí. idea de seguridad, yo soy abogada, era profesora, estaba trabajando en mis temas, estaba asesorando, o sea, tenía una vida que para mí era muy diferente de eso, o sea, me reí no porque fuera, sino porque era como, me sorprendió demasiado, o sea, como yo no, pero no me imagino en esto, y claramente le contesté eso, no, 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 yo no me imagino en esto, o sea, no. Y entonces él me decía, ¿pero por qué? Y entonces yo le decía, pues porque no tengo ni idea. O sea, eso es un tema que yo no sé, seguridad, no se me ocurre, nunca había pensado en eso. Y entonces me dijo, no, lo importante no es no saber, sino no querer aprender. Entonces yo, wow, bueno, ahí vamos. Y después, no, pero yo soy profesora, pues dicta clase. No, pero yo tengo otras actividades, pues las hace. Y, pero es que tengo tal cosa también. Y además, X, Y, Z condiciones. Y entonces yo como que ya me puse seria. Entonces dije, bueno, esto está como, y Sí. terminé aceptando. Y terminé aceptando, obviamente la dinámica no me permitió seguir haciendo pues gran parte de las cosas que hacía, porque había que enfocarse sin Sí. duda, es lógico, pero durante un buen tiempo, digamos, buen tiempo para mí en ese entonces, yo creo que pudieron ser meses o días, yo me preguntaba, ¿si será o no será? Te iba a ¿No? preguntar, ¿tuviste momentos donde dudaste de tu propia capacidad de decir realmente sí estoy en el lugar correcto y soy la persona Claro, correcta? sí, pensaba sobre la persona correcta también lo resolví pronto. Entonces dije, bueno, no sé seguridad, tengo que saber. Entonces inmediatamente entré a estudiar seguridad, me acuerdo que fui a unos cursos en la Javeriana y después hice algo súper interesante que fue pegarme de la persona que más sabía seguridad de ese momento y estudié más de un año, casi un año y medio seguridad y saqué una certificación que muy pocas mujeres y hombres tienen en el mundo, que es CONACYT Internacional. Entonces me súper preparé para eso y a mí me encanta estudiar. Entonces dije, bueno, además estudié finanzas, yo soy abogada, pero dije, tengo que estudiar finanzas, finanzas para no financieros y después con el tiempo dije, tengo que estudiar administración. Entonces hice una maestría en administración de negocios, en comercio internacional, que más tarde se volvió en un doctorado en administración de negocios. Entonces la preparación la hice full, porque dije, bueno, pero del otro lado pensaba, si es como lo mío, o sea, como desde el tema de la vocación de Sí. servicio, como desde el tema de lo que quiero hacer, como lo que me ha llevado hasta acá en este momento. Y te cuento que después de pocos meses que simultáneamente me estaba preparando, entendí de una manera maravillosa todo lo que se puede hacer en la empresa. Además que tienes hasta más flexibilidad, entonces puedes hacer una cantidad de cosas por la gente y sobre todo algo que a mí me enamora de lo que hago, porque estoy en el sector privado, pero como te conté, nuestros servicios son seguridad, son aseo, entonces mira todas las personas que trabajan en seguridad y en aseo y poder trabajar por ellos, o sea, poder hacer algo diferente, eso me pareció espectacular. Y para terminar la historia, que es un poquito larga, pero bueno, en ese momento tuve la posibilidad de ir a Singapur. Y entonces yo como con mis preguntas y todo, ¿y a qué iba? A una conferencia de Sí. talento humano que se estaba organizando a través de alguna de las asociaciones de las empresas de talento humano. Y entonces habló una persona muy importante que fue el primer ministro de Singapur. Y, Impresionante, señor.
y dijo algo maravilloso, estoy hablando hace 20 Sí, que años, construyó ¿no? Singapur. Es impresionante porque realmente, bueno, pues yo que viví en Singapur por Sí. algunos Ah, meses, ok. el amor que tienen las personas por lo que esta persona construyó, porque realmente Singapur no era nada hace Ujú. 40 o 50 años. Y todo lo que tú ves hoy es y fue el sueño de esta persona que transformó la sociedad, transformó además el país y logró generar ese nivel de seguridad, de claridad, porque al final es un hub completo para muchas cosas. Exacto. Sí, Entonces, como ese, de un lado ver Singapur en sí, ese proceso de transformación, como tú lo dices, y de seguridad, de los cambios, de que es posible lograrlo, ¿no? Y por el otro lado también habló el que fue primer ministro de Bután. Y el que fue primer ministro de Bután dijo que algo que me impactó mucho. Dijo, ustedes preguntan qué tan rico puede ser Bután. Y si ustedes miran los indicadores del PIB, pues Bután está en los últimos, ¿no? Somos un país pequeño. Pero si nos preguntan en nosotros, en nuestros indicadores, nosotros estamos en los primeros lugares. Porque acá nosotros, más allá que medir el PIB, medimos el indicador de felicidad. Entonces ellos tenían y todavía un indicador de felicidad que lo llamaban indicador de felicidad bruta. Entonces establecieron como algunos aspectos y decían, mientras en otras sociedades los indicadores económicos son muy grandes, pero hay suicidios, drogadicción, una cantidad de problemas a nivel social, nosotros vivimos felices. Y eso me impactó porque yo pensé, si eso puede pasar en un país, ¿cómo no puede pasar en una empresa? Y entonces me vine a hacer una encuesta que hacía feliz a los trabajadores, ok. ¿no? ¿Y qué encontraste en esa encuesta cuando la hiciste? Y entonces hice una encuesta y fue maravilloso, porque imagínate que solo en el quinto y sexto lugar estaba lo del salario, en ese momento, porque estaba el trato, la dignidad, cómo se podían desarrollar, como su valoración como personas. Y eso me abrió un espacio impresionante. Entonces, al lado de eso, yo había empezado a hacer antes de esta vinculación y esta historia, yo había empezado a hacer un doctorado en Derecho y entonces había parado porque siendo profesora me había retado mucho encontrar un tema que fuera realmente innovador, Sí, pues que existiera algo, pero cuando apareció eso, dije, ese es el tema. O sea, cómo es de verdad desde el punto de vista jurídico la obligación de las empresas, no la responsabilidad social que tanto se habla, que es sí. voluntaria y todo eso que todos, sino realmente desde la Constitución y desde el análisis de un Estado social de derecho, cuál es la obligación con las personas. Y desde ahí empecé a hacer un trabajo que sustenté el año pasado y me entregaron el diploma este, pero que es trabajando ese mismo tema, cómo trabajar con las personas en una empresa, eso, cuál es la responsabilidad que tienes y el alcance que tienes. Entonces ahí todo se unió y entonces claramente digo, tenía que estar en el sector privado, tenía que haber tomado esa decisión, tenía que pasar todo lo que pasó para poder estar hoy con los temas. Claro, pero es que la vida te va llevando, como tú dices, y te va mostrando el camino. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llenar de dudas y a veces los mismos miedos no permiten que nosotros veamos el camino de manera correcta. Y acá Cierto. tuviste tal vez el apoyo de algunas personas, el apoyo del dueño que estuvo siempre muy claro en lo Sí. que veía en ti, lo que quería construir. Y tú también tomaste ese desafío con esa claridad, con esa entereza para decir, yo me voy a preparar, quiero hacerlo mejor. Quiero sobre todo profundizar en qué es lo que yo puedo dejar como impacto para las personas y para la organización. Creo que a raíz de eso empezó un propósito y un objetivo muy bonito tuyo como líder, pero también tuyo como CEO de esta gran corporación, para decir qué es lo que realmente podemos hacer distinto, no solo por nuestros clientes, sino por las personas que hoy trabajan, que son muchas familias las que están con ustedes. Entonces, en esa investigación y en todo lo que está haciendo ahora en tu tesis de doctorado y demás, ¿cuáles son entonces esos aspectos claves que tú dices desde la responsabilidad de una compañía y más tú como CEO de una empresa, qué es lo que realmente deberíamos cuidar de las personas? Mira, yo creo que al final llegué a una conclusión muy sencilla, ¿no? Ujú. Después como de 500 y no sé cuántos libros, pero no, te voy a decir varias cosas. Digamos que la primera cosa es recuperar el sentido de la palabra solidaridad. Desde el punto de vista jurídico, el Estado Social de Derecho, bueno, no quiero hacer clase, pero desde el punto de vista jurídico, el Estado Social de Derecho se fundamenta en la palabra solidaridad, ¿sí? Solidaridad. Y la solidaridad que nos hablaba por allá León Digui, no sé qué, los autores, tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro. Y particularmente que tú no necesitas, o sea, que tú no necesitas que una norma te diga que para ejercer tus derechos tienes que respetar el derecho del otro, ¿sí? Tú puedes ejercer todos los derechos que quieras, pero tienes que tener en cuenta cuáles son todos los derechos del otro. Y si eso se cumpliera totalmente,
todo estaría supremamente bien. Y ese es el gran reto, porque además después de los contenidos jurídicos, el alcance, los derechos y otra cantidad de cosas, hasta dónde va, qué se puede ir y qué no se puede ir. Pero al final, digamos que en el tema de la empresa hubo como una historia y hubo, no, que no fue de Colombia, ya te voy a aclarar, es un tema súper importante, una Sí. historia en el mundo cuando aparece la empresa, que la empresa termina por mil razones colocándose como aquí y el trabajador acá, y al final, digamos que la gran pregunta de la historia, que ya superada hace muchos siglos, era, bueno, ¿y por qué la empresa pareciera tener más derechos que el trabajador? ¿Tiene más derechos? Llegamos a la conclusión, claramente no, tiene los mismos derechos, hay que ejercer los derechos Sí. respetando los derechos, y eso es la solidaridad, cuando yo me pongo en el lugar del otro. Cuando tienes una organización tan grande con tantas personas, ¿cómo logras también encontrar los beneficios adecuados para las personas? Porque tienes diferentes grupos de empresas con diferentes niveles organizacionales, personas que tienen intereses, objetivos y necesidades distintas. ¿Cómo manejan ustedes eso para asegurar que entonces logran capturar y desde esa misma solidaridad poder dar el mejor desarrollo para los demás? Ese es el reto de todos los días, Carmenza. O sea, yo creo que nadie puede decir, y mucho menos en una organización tan grande, que, uy, ya, o sea, todo es perfecto, todo, no, es el reto y es algo que sobre todo, mira, se construye con, con, con esa pasión y con esa cultura. Y eso, digamos que a mí es lo que más me satisface, porque hoy yo puedo tener resultados, pero resultados que se han construido durante años y se han construido durante años con el ejemplo, con el trato con las personas, con establecer canales, con escucharlos, con entender. Y obviamente cada país y cada empresa tiene su dinámica propia y en eso no hemos querido ser, digamos, somos un grupo, como grupo somos joven, ¿sí? Porque llevamos desde el 16 hasta ahora, eso realmente es poco tiempo, porque en el tema empresarial tú necesitas tiempo para estabilizar otras cosas, para ir, ya cuando tú hablas de, bueno, este grupo lleva, no sé, 100 años, entonces tú tienes 50 años, tienes un tiempo, nosotros somos jóvenes como grupo y estamos estructurando eso, estamos trayendo de la experiencia de algunas empresas, de todas las empresas, lo que tienen bueno, ir sacando todo eso para irlo construyendo, manteniendo por ahora la dinámica de cada una de las empresas con unos principios y unas políticas que son esas. Sensibilidad humana estratégica es un concepto que yo he acuñado Mm. y que quiere decir que nos interesa las personas, pero sensibilidad humana estratégica, porque tiene una doble connotación. Me interesan las personas porque sí creo, y se deriva también pues, de lo que entendemos, que las empresas tenemos una responsabilidad total con las personas, en ese respeto de los derechos de las personas con todas. Pero adicionalmente a eso, porque es estratégico, porque también sabemos que la manera de, si las personas están bien, las cosas funcionan mejor. O sea, tú no puedes pretender tener una empresa que funcione bien cuando tienes las personas que Claro. están en una situación compleja y eso todos lo sabemos, porque todos lo sabemos, pero cuando uno va a las realidades no es tan sencillo, porque en las realidades hay muchas situaciones que hacen que eso se distorsione de alguna manera. Entonces, trabajar en todos los niveles de liderazgo es un reto de todos los días. Entender que todas las personas estén dispuestas a eso. Yo lucho mucho con los egos. Yo casi que pudiera con los egos bueno, para cada persona es diferente el sentido del ego. Sí. Yo lo digo en el sentido, digamos que no es expansivo, o sea, me refiero a los egos que no permiten evolucionar, donde yo quiero estar es como saber que lo que yo digo es así por encima de los demás, que no me puedo equivocar, o sea, ese tipo yo quisiera no tener equipos con ego, Ujú. y hay formas de Sí. trabajarlo, porque si tú estás muy sólida, sabes muchas cosas, sólido, entiendes que todos somos uno, entiendes muchas cosas, no debería pasar, pero bueno, tenemos Parte una realidad del ser que humano. es parte del ser humano, Sí. entonces está el reto todos los días de cómo trabajar para poder superar todas esas cosas de liderazgo. Pero ¿cómo se hace? Se hace con el ejemplo primero, con modelos que te orientan a eso, con no tolerancia a ciertas cosas, Sí. con canales de comunicación y con que la gente lo vea. Es que si todo eso es el ejemplo, y el ejemplo no es un día, No, el ejemplo tiene que ser consistente, porque si no, al final pierde la coherencia. pierde la coherencia. Ya lo que dijiste ahora, bueno, yo quiero obviamente que sea una organización donde el ego no sea el ego obviamente entendido desde el concepto negativo, que el ego realmente sea el que lidere al final. ¿Cómo haces tú? Porque tú eres CEO de una gran organización. Te lo juro que cuando dices más de 50.000 personas, yo digo, wow, impresionante el nivel de responsabilidad que tiene Ana. ¿Cómo hace entonces Ana para manejar su propio ego? No, mira que eso es un trabajo súper interesante. Yo llevo como también un proceso de formación, digamos, como
personal bastante sólido, porque alrededor de estudiar derecho, administración, finanzas, área de seguridad, todas esas cosas, me he preocupado mucho por tener un proceso muy sólido de formación personal, estudiando, asistiendo a cursos, a diferentes temas. Y digamos que eso, además, entonces hoy ya también estudié programación neurolingüística y entonces también soy mentora en mentalidad expansiva. eh, otras cosas que no solo por la intuición y la lectura, No, sino que las he ido a las fuentes a estudiarlas y con eso he podido como generar algo que me parece súper importante compartir y es parte del liderazgo expansivo que también he llamado así, estamos trabajando en formar los líderes en ese liderazgo expansivo, que es sentirse, digamos, tú puedes hacer muchas cosas, muchas, pero para que tú realmente puedas combinar, como lograr tus resultados y estar bien, para no hablar de cosas más trascendentes como ser feliz, estar bien. Yo creo que hay algo que todas las personas deberían trabajar y es su seguridad interior. Es pensar quién soy, desde dónde actúo. Y yo encontré algo súper interesante. El derecho me dice cómo tengo que actuar, la administración me da todas las estrategias, los modelos, eso está todo súper escrito. Pero ahora tenemos que pensar desde dónde actuamos. claro. Y es que fíjate eso que acabas de decir, yo hablo mucho del sistema Forshine, que es el sistema con el que yo trabajo, y siempre parte del primer pilar que se llama la esencia, que es lo que tú Ujú. estás diciendo. Y es que si tú no tienes una esencia fortalecida, no vas a poder proyectar ni una presencia más clara, ni vas a poder tener mayor influencia, y mucho menos vas a construir un legado, que es parte también de ese ecosistema de crecimiento. Entonces, todo pasa por entender cuál es tu narrativa interna, cómo fortaleces tu seguridad y tu confianza, cómo gestionas con serenidad tus emociones, cómo entiendes el propósito que hay atrás de todo lo que estás haciendo, porque al final eso te va a dar la tranquilidad, como tú lo dices, de incluso entender que parte del crecimiento y la expansión que tú mismo vives en tu propio desarrollo simplemente es un ejercicio de contribución a alguien más. Entonces, ahí el ego al final, cuando hay un propósito mayor, el ego ya no es el eje que realmente impacta a la persona, sino es el sentido de propósito detrás de lo que se construye. Es que lo Entonces, que acabas de decir es maravilloso, lo fíjate. resumiste perfecto. ¿Y Es cuál ese sería ese sentido. propósito entonces tuyo, Ana? Porque tú dices, yo obviamente lo hago porque ese liderazgo expansivo hace que yo crezca cada día y que entienda que todas las oportunidades que estoy viviendo son momentos de expansión personal. ¿Cuál es el propósito atrás? Mira, yo tengo, Sí. desde el grupo tengo los dos propósitos y desde el personal, bueno, coinciden también con esos dos propósitos. El primero es que desde el grupo, por mi formación y por todas esas cosas que estamos hablando, mi propósito siempre es, estoy pensando en generar valor. Entonces, si estoy hablando con un cliente, yo no estoy pensando qué dice el contrato, a veces me tengo que mirar también obviamente con los Sí. límites, pero yo miro más allá, es que necesita. Entonces, de hecho, por ejemplo, mi metodología con mi grupo de trabajo no es decirles cuáles son las obligaciones del contrato y qué dice el contrato, no. Yo les digo cuál es la misión de ellos, de nosotros con ellos, y cómo sabemos cuál es nuestra misión o por qué nos pagan. No lo dice el contrato. ¿Para qué nos pagan? No lo dice el contrato. No lo dice, Ujú. porque dice, nos pagan para un servicio, pero más allá que eso, ¿qué hay? Que nos alineemos a una continuidad del negocio, porque Claro. necesitan que no entren cosas, que no salga no sé qué, porque necesitan la reputación, porque necesitan el tema comercial aumentarlo, porque necesitan tener presencia, porque necesitan una cantidad de cosas. Dentro de esas necesidades contratan unos servicios. Entonces es importante que tú desde el servicio vayas a descubrir cuál es esa misión real que está ahí por debajo y cómo te alineas a esa misión, ¿sí? Que va mucho más allá de los servicios del contrato. Entonces te vuelves un socio real en unas expectativas que a veces ni el otro mismo sabe pero eso te da a mí me hace muy feliz cuando salen las cosas como a todos, ¿no? Sí. Pero digamos cuando a través de eso salen las cosas bien, se logran los resultados, porque estamos metidos en eso. Cuando el otro entiende que estamos súper En en su mismo sintonía. lado, en sintonía es bien. Y lo segundo, porque sí, yo sí creo que mi propósito en la vida y en la empresa es que la gente se expanda. Yo por eso hablo de la mentoría y hablo del liderazgo expansivo, es decir, que mi sentido de líder no es, ay, tan chévere esa líder, cómo hace, cómo trabaja, cómo saca proyectos adelante, ¿para qué? O sea, chévere, yo creo que eso pasó, eso pasa, eso está en una pirámide y pues bueno, es necesario, pero eso pasa, aquí lo necesario es, oye, ¿eso para qué me sirvió a mí?
yo hasta dónde pude crecer, cómo pude trascender, cómo pude sacar mis alas y volar, como les digo, ustedes vuelan hasta lo largo, Cada uno que quiere. sean sus alas, porque aquí tienen todas Claro. las oportunidades y es de cada uno sin cortarlas. Entonces, que alguien diga el día de mañana, ay, esa señora que hacía X o Y o la otra, no, que diga, oiga, yo crecí, yo era y ahora soy, yo pude sacar, eso me parece que es realmente importante en todo lo que uno puede pasar y en todos los niveles. Y es que cuando hablas un poco de ese liderazgo de crecimiento y expansivo, siempre hay momentos, como tú dices, que sale muy bien y hay momentos donde uno dice, ay, no salió como yo esperaba. ¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje que se ha generado para ti como líder a raíz de algo que no haya salido tan bien, que tú tal vez dijiste, bueno, no fue lo que yo esperaba, pero me permitió crecer? ¿Cuál fue ese mayor aprendizaje en tu liderazgo? No, mira, yo creo que desde el liderazgo también hay temas que en las que uno aprende que a veces uno se equivoca, por ejemplo, en selección, se equivoca entendiendo, pensando que una persona, todos digamos que el problema no son las personas per se, porque pues todas las personas tienen oportunidades y tienen, digamos, capacidades, etcétera. El tema es como hacer ese match entre el momento de la persona y el momento de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que a veces ahí no se logra, no es como un 100% y a veces yo misma he pensado, esto sí, buenísimo, no sé qué, y después me llevo sorpresas inmensas porque no se genera, digamos, ese match. He aprendido un poco más a creer paradójicamente en mi intuición, porque generalmente funciona bien. Generalmente cuando no le hago caso a la intuición, las cosas no han salido bien. A Sí. veces por supuesto que decisiones que son de otro nivel, pues son técnicas, financieras, con todos los apoyos, pero decisiones que son como un poco más cercanas, a veces, digamos, en ese punto como de interpretar a las personas, de pronto he tenido grandes aprendizajes. Y tal vez porque yo lo digo así, mis hijos les da risa, me miran porque yo les digo, yo amo la gente, y es que yo amo la gente. De verdad, yo amo los vigilantes, yo amo los asociadores, los amo a la gente, me encanta la gente, me encanta. Entonces a mí me apasiona y de esa manera siempre estoy súper abierta con las personas. Entonces siempre creo como que no parto de que hay nada que no sea, ¿no? Y no siempre es así. Claro, es verdad. Pero dijiste algo muy interesante, pero dices, yo amo a la gente. Y es verdad, o sea, al final hablaste de ese liderazgo humano y un liderazgo estratégico, pero también ese liderazgo humano y estratégico requiere tomar decisiones y Ah, a veces claro. las decisiones impactan a las personas. Sí. ¿Cómo manejas tú entonces esa presión? Porque cada vez que tomas una decisión, de pronto estás impactando miles de familias alrededor Ujú. tuyo. Bueno, primero, tratar de que las decisiones no impacten negativamente. Una prueba fue, por ejemplo, en pandemia, que nosotros hicimos todo y teníamos una relación muy interesante con los trabajadores y con nuestros aliados comerciales que permitió que no fuera una catástrofe, Sí, sino permitir, y bueno, todas las cosas que se dieron en su momento también nos permitieron como seguir. Entonces, pues primero, como no hemos tenido, espero no, decisiones que tengan que impactar y afectar a muchas personas, pero sí algunas. Claro, hay decisiones y hay que tomar las decisiones. Y sabes que yo me cuestionaba eso al principio. Yo decía, ¿cómo tenemos que terminar una relación laboral, por ejemplo? Sí, tengo que saber que se termina una relación laboral y bueno, y hay detrás, no sé, una familia, cualquier cosa. sí. Pero sabes que pensando también como muy objetiva, con dos temas. Uno, pensándolo muy objetivamente. Pensando muy objetivamente que finalmente la labor de la empresa tiene una misión clara y tiene unas responsabilidades claras y yo debo alinearme a esas responsabilidades. Y lo demás es mi subjetividad y mi subjetividad no tiene cabida para esas decisiones, es la objetividad. Entonces, ¿dónde está todo el estudio, la investigación, bueno, todo lo que proceda jurídicamente, técnicamente, financieramente, todo? Eso es así, esto está en beneficio de la empresa, pues perfecto. Y segundo, tratar de que en esas decisiones sea lo menos, digamos, como tratarlo de llevar de la mejor manera posible. Entonces te pongo el caso de una salida de una persona, ¿sí? Tratarla de la mejor manera. O sea, yo personalmente, pues por lo menos no puedo hacerlo con todas las personas de la organización y trataría que así fuera con muchos, no, pero por lo menos con las personas que tengo, que es hablar con ellas desde la sinceridad, porque cuando tú hablas desde la sinceridad y de la proactividad, como para además contarte qué puedes hacer, qué fortalezas, qué fue lo que pasó, tienes la apertura para mostrar las cosas, yo creo que la mayor parte de las personas que han tenido que salir, gran parte de las personas, hoy en día nos encontramos y nos saludamos muy bien. Por eso, ¿sí? Que por ahí dicen y acabaste de decir algo que me encanta y es
si te encuentras con una persona en la calle, ¿te va a saludar o no te va a saludar? ¿Cómo te Sí, comportaste? ¿Cuál fue el impacto que claro, generaste? ¿Y cuál es el legado que construiste en esa persona? claro, Porque a veces nosotros necesitamos mantener la firmeza cuando estás en un rol como el que tú tienes. Eso no quita nuestra empatía. Y lo que tenemos que asegurar es que esa solidaridad que tú llamas, esa empatía, ese bienestar por las personas se manifieste en cualquier momento, en cualquier decisión. Pero eso no quita la responsabilidad, la necesidad de tomar decisiones, que alguien las va a tener que tomar. claro. O las tomas tú o alguien más las va a tomar por No, y ti. toca Esa es la tomarlas, realidad. exacto. Pero es la manera como se toman, ¿no? 100%. Y a veces cuando tomamos decisiones, por eso hablan mucho de la soledad del CEO, del líder, porque a veces uno tiene que tomar decisiones en soledad un poco. A veces uno quisiera contarle a todo el mundo las decisiones, uno quisiera salir y preguntar, o ya después le pregunto a mi esposo y digo, pero bueno, pues son decisiones que nadie más va a tener. Esa intuición un poco también juega un papel fundamental en esas decisiones. Pero tú te has sentido sola en algún momento como líder, ¿sientes que sí existe realmente esa soledad de liderazgo? La verdad, Sí. claro. La verdad, sí. Sí, claro, claro. ¿Y qué es lo que realmente impacta esa soledad? ¿Qué es lo que te No, hace mira, sentir así? yo creo que hay momentos, ¿no? Porque tú puedes tener, pues, digamos, apoyos de los accionistas, de la junta, de todos, pero finalmente Mm, tienes demasiados retos todos los sí, días, o sea, tienes demasiados retos todos los días que no es para que estés, o sea, que tienes que asumirlos tú porque esa es tu responsabilidad. Y además porque de tantas cosas tú tienes la super comprensión que a veces, digamos, resolver un problema no puede implicar aumentar el problema, ¿sí? Entonces, resolver un problema tiene que ser resolverlo, no tiene que ser que te genere un problema claro. adicional. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay momentos, obviamente en momentos especiales, pues uno pide apoyo, y lo tengo, ¿no? Total, o sea, cada vez que pide apoyo lo tengo. Lo que pasa es que yo creo que uno como líder no pide apoyo siempre. Yo creo No. que ese es el tema, porque si uno estuviera pidiendo apoyo todos los días, pues, ¿qué sería? Sí. Pero yo creo que sí, yo creo que sí hay momentos y afortunadamente hoy hay muchos escenarios en donde uno puede, que los he cogido, digamos, en este momento, para tener como la red de La apoyo conversación, sí. para las conversaciones y la red de apoyo para tomar las cosas, Mm. ¿no? Sí, por ahí siempre dicen, y yo escuché eso de un mentor hace mucho tiempo, que cuando uno va creciendo en una organización, uno tienes que cambiar el grupo que acompaña ese desarrollo del líder. Porque nunca puedes estar solo. Al final, sí, tal vez algunas decisiones se tienen que tomar con cabeza fría y de pronto en soledad, como uno las llama, pero uno nunca está solo, sino que tiene que rodearse de personas seguramente distintas, comunidades diferentes que te vayan aportando ese mismo valor, que han tenido experiencias parecidas, que te puedan complementar desde su visión y su experiencia, esa intuición misma que tú estás hablando. Entonces, es súper importante que entendamos que nos movemos en ecosistemas de influencia y que nosotros mismos tenemos que empezar a encontrar ecosistemas para nuestro propio crecimiento, personas que nos vayan llevando a esa expansión, a ese crecimiento, que nos aporten valor de manera constante, porque como lo dijiste, estamos en constante aprendizaje y el líder siempre tiene que ser muy consciente que tiene que estar fortaleciéndose a través de lo que permite que entre en su mente y de las personas con las que se está rodeando. Mira que es súper clave lo que estás diciendo, porque yo tal vez le doy alcance a mi respuesta anterior un poco en el tiempo, ¿no? Sí, Porque yo creo que al principio, o sea, más, digamos, como en el pasado, porque te contesté de manera absoluta, sí, pero precisamente a raíz de eso, como también te sí, contesté, se han venido uno ve espacios y también he tenido como todo el apoyo por parte del grupo también de participar en esos espacios. Entonces hoy yo tengo varios espacios que permiten, digamos, como esas generar conexiones de como esas valor conexiones de distintas. valor distintas. Pero finalmente también Sí, te quiero contar que he elaborado una mm, metodología para tomar, bueno, hay decisiones empresariales y decisiones como más personales o sí, más, o menos técnicas, para no hablar de personales y empresariales, hay decisiones más técnicas y menos técnicas. Entonces, las decisiones técnicas es clarísimo, o sea, tú necesitas una decisión técnica, necesitas el experto técnico, él sí, o los, sí. dependiendo, ¿no? Entonces ya tú sabrás si pides a uno, le pides a dos, le pides a tres, haces la evaluación Mm, financiera, haces no sé qué, el concepto, pides la asesoría, tomas la decisión. Yo creo que en eso uno, pues digamos que no es que ahí tienes cómo resolverlo, ¿sí? sí, Que te demores un poquito, que lo hagas más profundo, pero lo resuelves. Hay otras como cosas que son las que asumir, ¿no? Y ahí he creado como una metodología interesante. Entonces, yo digo que la primera metodología para saber qué es lo que uno va a hacer y tomar una decisión, cuando está, digamos, como en una situación compleja, por decirlo de alguna manera, lo primero es como centrarse un momento y agradecer. Y agradecer
el algo que hay en esa situación, por compleja que sea, que puede estar Aportar. sirviendo, que te pueda aportar, porque en cualquier cosa hay algo que aportar. Entonces eso te saca como el tema de la presión al tema del agradecimiento. Entonces estás uno en el tema del agradecimiento. Después de estar en el tema del agradecimiento, que yo la llamo como la llave cero, ¿no? Entonces, pues, ponerse en la base que necesito ponerme, entonces ya vienen las otras llaves. Y digamos que la otra llave es lo que he trabajado, que te contaba, que es desde donde se toma la decisión. Entonces, si tú vas a tomar la decisión desde el miedo, te fregaste. Yo hablo ahí de la naturaleza del creador, porque creo que cada cosa que se crea tiene la naturaleza del que lo crea. Entonces, si yo creo con miedo, lo que va a crear va a tener esa naturaleza. Si yo creo con cualquier otro sentimiento, lo que va a crear tiene esa naturaleza. Entonces, ¿desde dónde lo creo? Tengo que crearlo desde un sentimiento que sea positivo, que sea expansivo. Entonces, no lo, si estoy inspirada por esos otros, no tomo decisiones. Espero estar en el momento para tomar las decisiones. Segundo, llave dos, que sea teniendo en cuenta el sentido de unidad. Yo creo que todos somos uno y creo que lo que uno le hace a los otros es como si uno se lo estuviera haciendo a uno mismo. Entonces, me gustaría para mí, si fuera yo la persona que está allá, ¿cómo me gustaría recibirlo? ¿Cómo podría pasar? Entonces, sentido de unidad. Y la tercera clave es como el sentido de futuro. Si yo me paro de aquí a un año o a dos o a tres y me pongo en la consecuencia más extrema de esa decisión, estoy conforme con la decisión que voy a tomar. Y entonces, si mi respuesta es sí, procedo. Pues me encanta la metodología, me la voy a empezar a implementar a partir de hoy porque dijiste que son llaves muy poderosas, sobre todo Sí. cuando tú partes primero del agradecimiento y después entiendes con mayor claridad qué es lo que está generando en ti también esos detonantes y esas interpretaciones que a veces hacen que las decisiones que tomamos o las reacciones, incluso las emociones que vivamos, de pronto no son las adecuadas, de acuerdo a lo que queremos construir hacia el futuro. Y tú hablas mucho también de gestión emocional, de cómo regular un poco más y entender ese impacto de nuestras emociones en nuestro entorno. ¿Cuál crees tú que es la habilidad principal entonces que un líder tiene que empezar a trabajar con mayor fuerza para proyectarse siempre hacia el futuro, un futuro que cada vez más incierto, con más tecnología, con tantas cosas que hay ahora en el día a día, para que realmente ese balance, ese ser, esa gestión emocional existan siempre? Tú lo dijiste ya, Carmenza, yo creo que uno no puede decirle a alguien, yo he hablado de inteligencia emocional varias veces, pero Sí. tú no le puedes decir a alguien, sea inteligente emocionalmente. Pues qué chévere, Bueno, eso eso sí es se la practica y teoría se fácil, adquiere, pero uno después vaya, pero ¿cómo vaya a hago? Sea controlarlo. empático, por favor, Sí, sea sí, sí, empático, sí. tenga habilidades sociales. O sea, pero lo que tú decías, la esencia. O sea, por eso yo sí creo que es súper importante trabajar en la esencia. Ese liderazgo expansivo a que hago referencia, creo que es súper importante trabajar en la esencia. Finalmente yo creo que las empresas no se quiebran, o sea, que las cifras que llevan a las empresas a quebrarse o a, digamos, tener resultados negativos, eso es un indicador, pero es un indicador de algo que está en el fondo. Y en el fondo es cómo estás gestionando las cosas en la empresa, desde dónde las estás gestionando. O sea, si tú tienes una empresa y el país, eso pasa a todos los escenarios. Entonces, si tú estás gestionando una empresa desde no sé, de miedo, desde otra cantidad de cosas que pueden pasar ahí, finalmente tus resultados van a ser Mm. unos resultados X, o desde el desinterés, o desde la falta de compromiso, o desde muchas cosas que se pueden generar por los equipos. Al final eso te lo muestran unos indicadores, pero los indicadores, digo yo en mi teoría del empresarismo expansivo, que he creado una teoría del empresarismo expansivo, aún los indicadores económicos que son claves, que los tenemos que estar midiendo, seguir, que es lo que nos permite saber cómo vamos, se derivan de una consecuencia invisible que tienes que averiguarla. Porque si tú tienes eso fortalecido, seguro no vas a tener esos indicadores. Entonces yo creo que al final toda esta parte desde donde actúas en las empresas es lo que uno debe estar como controlando y mirando para que finalmente las cosas salgan adecuadamente y los indicadores se te den, sí, los resultados se te den. Entonces yo creo que ahí es un tema súper importante. Yo creo que un líder debe tener seguridad. Me parece que eso lo deberíamos trabajar desde los colegios, desde los niños chiquitos, desde las mamás, desde todo. O sea, y te cuento una anécdota de las cosas no tan chéveres, de los conceptos, pero mentiras. Tú me dices si tengo razón o no tengo razón. Estaba participando, bueno, te doy la premisa uno. Premisa uno, te repito lo que estaba diciendo. Entonces, premisa uno, yo creo que en este momento donde hay más tecnología, debemos tener más humanidad. Es un momento en que hay que volver al ser humano. Es un momento en que hay que rescatar todos los valores y principios del ser humano.
El ser humano, con todo el potencial que tiene, no se puede perder. Es un momento para que todo lo contrario salga adelante. Pero eso lo podemos decir. Yo doy clases, yo puedo hablar con mis alumnos, tú puedes tantas cosas que puedes hacer. ¿Qué están haciendo las mamás con los niños? Sí, con todos. Estamos dejando que crezcan otra vez con temas de que no se reconocen realmente con el potencial que tiene cada ser humano, porque es que cada ser humano tiene un potencial inmenso y de pronto desde las creencias empieza a limitarse a decirle, mira, no puedes, es que no tienes esto, es que si no estás acá no lo vas a lograr, o tácita o expresamente. Entonces hay que trabajar desde ahí de una manera profunda. Entonces a los seres humanos hay que trabajarlos en ese sentido potencial del ser. Si tú tienes ese sentido potencial del ser, eres realmente puedes llegar fácilmente a ser un buen líder porque tienes ya innato, digamos, ese propósito, todas esas habilidades que te van a permitir ver al otro de una buena manera, ¿sí? Mira todas estas líderes, las mujeres líderes, por ejemplo, que comparten algunos de los grupos, todas las mujeres líderes súper seguras, o las veo, digamos, como con esa fortaleza interior y han llegado a unos cargos y a unas cosas importantes. Historias que creo que tú también las has compartido y las hemos visto. ¿Quién es su mejor líder? ¿A quién recuerda más? Y no recuerdan al más inteligente, ni No, recuerdan al nunca, más, ¿no? nunca. Siempre es al que más, al que mejor te hizo sentir y al que más se preocupó por ti, por tu desarrollo, al que genera un impacto real positivo en ti. Eso es. Y fíjate que acabas de decir algo muy interesante y es que pues todos nosotros actuamos a veces protegiendo eso que no queremos que sea tan visible, parte mucho de nuestros miedos y eso influye en la forma como reaccionamos, en las emociones, en las decisiones que tomamos porque intentamos proteger algo, porque atrás siempre hay como un miedo. Tal vez va a quedar expuesto, va a perder el control, no, de pronto va a perder la autoridad, el respeto, lo que sea. ¿A qué le tienen miedo, Ana? Al miedo. ¿Le tienes miedo al miedo? Sí, sí, además que lo leí una vez y me encantó. Yo creo que Sí, uno le tiene que tener miedo al miedo. sí. Yo creo que al final, donde tú pones tu mente, yo creo mucho Ujú, en que lo que tú piensas, en cuidar lo que tú piensas, ok. en cuidar lo que tú piensas. Y yo creo que hay que cambiar cualquier sensación de miedo por la sensación contraria, ¿sí? Y manejarla. Hay técnicas, hay cosas. Obviamente uno siente miedos, pero chiquitos, ¿cuánto te dura enfrentarte a una situación? Pero es cambiar rápido, porque si tú te quedas en el miedo, tomaste decisiones equivocadas. Si te quedas en el miedo, seguro que las cosas te van a salir mal. De hecho, yo digo, si uno tiene miedo para hacer alguna cosa, no la haga. Sí. Ya, punto, no la haga. Es el miedo realmente a fallar el que hace que a veces nosotros no tomemos acción, porque tal vez queremos ser reconocidos, queremos ser parte de un grupo, queremos que alguien se sienta orgulloso de nosotros. Entonces hay muchas razones que a veces son pequeños detonantes que van limitando nuestra propia expansión y nuestro propio crecimiento. Lo importante es reconocer cuáles son los miedos, a qué realmente es la que yo le estoy temiendo y qué es lo que ese miedo me está llevando a hacer, porque tal vez estoy perdiéndome una mejor versión de mí mismo simplemente por un miedo a algo que ni siquiera ha ocurrido, que ni siquiera va a pasar, o que tal vez está simplemente en mi cabeza porque lo he creado sin que exista realmente un fundamento atrás. Sí, yo creo que es un poco precisar la palabra miedo, Ujú. porque para mí, dentro de lo que he estudiado, además de programación Sí. neurolingüística y todas esas cosas, yo creo que hay una cosa que se llama, todos los conceptos que tú tienes en la mente son como hologramas, los tienes Sí. tridimensionales, ¿no? Entonces, si tú piensas mucho en miedo, vas como generando, o sea, Lo tu vas mente, atrayendo también. claro, porque eso se llama el SAR, se llama el sistema activador reticular, es decir, que es lo mismo cuando tú Lo piensas, atraigo. oiga, me encantan esas botas Sí. verdes, y De entonces después momento ves a todo el todo el mundo tiene mundo tiene botas las botas verdes. verdes, y no es porque Sí. todo el mundo las tenga, es porque tu cerebro se enfoca en lo que tú tienes en el cerebro. Entonces, si tú te enfocas en el miedo, vas a empezar a ver más obstáculos, vas a ver las limitantes y vas a ver el ejemplo de la persona que le fue mal y vas a ver la cosa que no sé qué y vas a ver la cosa que, o sea, porque es eso lo que tienes en tu cerebro. Entonces, yo hago muchos ejercicios, pues es súper simbólica, pero entonces yo entrego el miedo. O sea, hago el ejercicio de que para algunas cosas particulares, pero sobre todo me enfoco en cambio, en lugar de pensar en ese miedo, pienso en lo positivo. Y sí hay cosas que superar, porque no, como estamos hablando, bueno, ¿será que me va a ir bien en esto? ¿No me va a ir bien en Siempre hay esto? dudas. Pues obvio, porque es un proceso y a veces uno llega a un sitio o hace una actividad y no le va tan bien como quisiera,
pero es ponerlo como parte de un proceso, ¿sí me entiendes? No como decir, eso es un miedo, no, fue un reto y voy a ver si lo logro, no lo logro, voy a hacer todo de mi parte, ¿sí? O sea, no fue bien esto, voy a seguir haciendo todo de mi parte. Si el destino me muestra que todo lo que hice, que no me quedo con ganas de hacer nada, o sea, que no me paraliza la sensación, sino que hago todo, al contrario, hago todo. Y si con hacer todas las cosas no salen bien, bueno, algo está pasando, replanteo, de pronto no es mi camino, Claro. de pronto me voy por otro lado. Pero haces todo, caminas por todo lado, no te paras y no te quedas en el miedo porque o si no vas a estar en una espiral que te va a llevar cada vez más abajo, Claro. en esa situación del miedo. Y me encantó lo que acabas de decir porque dices, yo no me quiero quedar con la sensación de no lo hice, no lo intenté, no lo probé, no me esforcé. Entonces, esa expansión, que es lo que tú hablas mucho, parte mucho de que yo tengo que animarme a hacer las cosas a pesar del miedo, porque el miedo siempre va a existir. Es algo que tal vez no puedes quitar, pero no puedes enfocar y no debes enfocar para que ese crecimiento real exista. No te enfoques en eso, enfócate en lo que puedes En lo que hacer. puedes Te hacer. puede salir o te puede no salir, pero que a ti te quede la satisfacción que hiciste todo lo que tenías que hacer. Me encanta. Y cuando hablamos un poco tú, de Ana ya en diferentes roles, porque obviamente tienes un rol maravilloso de ser la CEO de esta gran corporación, pero también eres mamá. Sí. ¿Cómo manejas ese equilibrio y cómo has demostrado también que puede llegar uno a liderar este tipo de organizaciones sin perder ni su esencia, ni perder obviamente sus relaciones y mucho menos olvidarse de esas, digo, roles tan importantes que tenemos nosotros, sobre todo como mujeres, que son los roles familiares? ¿Cómo manejas ese equilibrio? Pues mira, Carmen, yo creo que yo he sido trabajadora al extremo. Sí. O sea, creo que renuncié una vez a mi licencia de maternidad, renuncié a mi licencia de maternidad de mi segundo hijo por trabajar, ¿no? Porque llevaba un trabajo nuevo y me dijeron, no, pero embarazada de 7 meses a asumir un tema jurídico gigantesco no puede entrar. Yo dije, no, tranquilo, yo no voy a tener licencia. Estaba en la clínica, recién me No, dijo, tenía 30 expedientes para firmar con mi secretaria y no. mi conductor Bueno, al pero ¿te lado. arrepientes de eso o no? No me arrepiento, pero Sí, digamos porque al final, digamos que son circunstancias de la sí. vida que lo fortalecen a uno, pero digo que sí tengo que decir que tengo 3 hijos, ¿no? Y a la tercera le fue mejor, al segundo le fue mejor que el primero, y al primero le tocó todo mi aprendizaje. Entonces, digamos que hay muchas cosas que uno va aprendiendo, ¿sí? Entonces, el primero, además, pues, Sí. la primera le tocó un poco más menos mamá, porque yo en ese momento estaba en proceso total de crecer, expansión, un cargo, el otro, no sé qué, entonces más solita, entre comillas. El segundo ya dije, no, 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 un momentico, ya empezó a cogerlos a los Sí. dos, y la tercera dije, no, ya la tercera es la vencida, 100% no presencia, pero 100% sí, total, o sea, Ujú. una dedicación absoluta, ¿no? Entonces, digamos que eso lo vas aprendiendo y vas aprendiendo que hay una cosa que me parece súper interesante con los hijos. La gente dice como en un lugar común que también lo comparto, que es el tiempo que sea el tiempo de calidad. Yo creo que más allá que hablar de tiempo de calidad, es que yo no sé, Carmen, si tú has sentido, por ejemplo, hay personas con las que casi yo no, a veces no hablo porque además a veces mi jornada es 5 de la mañana, salgo de mi casa, 10 de la noche llego, estoy, bueno, lo sabemos, tú también Sí. y todos nosotros, entonces lo hacemos. Pero hay personas con las que no hablo, pero hay personas que sé que están 100% conmigo, pero no las tengo que ver todo el día, ni Ujú. siquiera hablo, pero están 100% Sí. conmigo, ¿sí? Siempre permanecen ahí. Y están a la menor cosa que yo pueda necesitar, Sí. ¿sí? A lo más mínimo, a un mensaje, a una cosa, sí, mira, ya, ¿qué? ¿Cómo hacemos? No sé qué. Es un círculo muy cercano, pero lo sientes de personas. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que ver con los hijos. O sea, más allá de que salga a las 5 de la mañana y llegue a las 10 de la noche, es que estás presente todo el día. ¿Cómo? Desde el sentimiento. Y yo sí les quiero decir a las mamás y les quiero decir a las mujeres, por la experiencia mía, que ya experimentada y con Mm. el 3, es que es que los espacios que uno deja con los hijos se los ganan otras cosas después. Todo el espacio que tú dejas, y no el espacio del tiempo, pero el espacio de la afectividad, el espacio de abrazarlos, de quererlos, de enterarse de lo que están hablando, de oírlos de verdad, de escucharlos, de 100% te estoy oyendo y me interesan tus cosas, que él sabe que tiene una mamá ahí. Wow. Mm.
Es estar presente al final, que es lo que tú dices, y Te estar cierra presente espacio para cualquier no cosa. necesariamente es que estoy ahí, pero No. cuando estoy Y que realmente sabe que para la la mamá, persona. que los papás lo Sí, valoran, que los papás lo quieren, que los papás claro. están ahí para él siempre, que lo consienten, que lo conocen, que le enseñan de la mejor manera, que también lo orientan, que todas esas cosas, un niño que tiene eso no tiene necesidad de otras cosas. Sí, sí. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, hoy dicen, bueno, a mí me gustaría crecer, pero yo no quiero trabajar de 5 a 10 de la noche. ¿Qué entonces consejo les da a esas personas? Porque dicen, yo quiero realmente como, o asocian tal vez que crecer a ciertos niveles o ciertos roles va a sacrificar parte de su bienestar o su tiempo para otras cosas. ¿Qué consejo les daría a esas personas? Mira, ¿O cómo orientar yo, entonces el crecimiento de su carrera? Mira, yo creo que lo que uno tiene que buscar en el fondo de su corazón y por eso enterarse qué es lo que tú quieres para tu vida. Sí, Porque finalmente también, o sea, tú no puedes, tú no, lo oxígeno, ¿no? Tú no puedes, no le puedes poner la máscara de oxígeno al otro cuando tú tienes que ponerte tu máscara de oxígeno primero. Entonces, si tú eres una mamá que vas a estar frustrada, por decirle alguna razón, porque no trabajaste, porque vas a quedarte en la casa, seguro que no vas a estar todas las horas con ellos y no vas a estar 100% con ellos. O sea, el hecho de que tú estés en la casa con tus hijos no garantiza nada. O sea, ¿cuántos niños que tienen cantidad de problemas tienen a la mamá en la casa y tienen, sin embargo, todos los problemas? Entonces, no es un tema de presencia, es un tema distinto, es un tema de conexión. Sí, es un tema de conexión. Entonces, yo lo que le diría es, y hay personas que nacieron para ser mamás. Conocí a una amiga que me decía, no, mis amigas me dicen que por qué, o la gente dice que por qué, yo renuncié cuando fui mamá y salí, yo estaba en la universidad y soy mamá. Mira, ese es su propósito de vida. sí, Ella no tenía que ser CEO, ni hace feliz. empresaria, ni trabajadora, era feliz siendo mamá, es feliz siendo mamá, qué maravilla. Y escogió eso y es una excelente mamá, bueno, todo lo que sea. ¿Sí? Entonces es qué tú quieres, qué te hace feliz. Si a ti te hace feliz estar en tu casa cuidando a tus hijos, qué maravilla, qué delicia, qué felicitación. Pero si eso no te hace feliz, sino lo que te hace feliz es salir y trabajar, pero te quedas por un sacrificio, por cuidar a tus hijos, no, en la naturaleza del creador no lo estás haciendo desde un sentimiento expansivo, Sí. así seas súper cariñosa y estés todo el día, no lo vas a poder transmitir porque tienes algo en ti que te está quebrando. Que a veces es la culpa la que hace que uno se cohíba, se limite o incluso a veces a pesar de que uno haga las cosas, las haga con un sentimiento que no es el correcto. Exacto. Pues ya estamos llegando al final de este café, Ana. La verdad es que me lo he disfrutado un montón, he aprendido mucho de ti y eres una mujer a la que admiro, no solamente Muchas desde ese gracias. rol, sino de todo lo que has construido en ti, en tu esencia, en tu expansión y en todo lo que hoy quieres también hacia la organización que trabajas, pero las personas a las que impactas a través del grupo empresarial con el que estás. Si pudieras darle un consejo a la Ana de hace muchos años, la Ana que dudó en su momento de será que sí me meto en esto, será que acepto esta gerencia, no tengo mucho conocimiento, ¿qué le dirías a esa Ana? ¿Qué consejo le darías entonces? Pues mira, es que si uno se va atrás, pues que finalmente lo hice, ¿no? Y Sí, acepté y bueno, y fui encontrando, digamos, como el camino. O sí, sea, te conté eso porque fue en el momento como la duda, pero finalmente fíjate que no me quedé con la duda, ¿no? sí, Finalmente tomé la decisión. Y lo que yo te digo es que es como en cada momento buscar lo que uno realmente quiere. Yo he tomado decisiones, mi vida no es así como la que fue al colegio, a la universidad, se casó, no, yo soy como con mil cosas porque he tenido como la posibilidad de tomar decisiones y yo lo que creo es relacionado además con lo que estábamos hablando ahorita. Mira, simplemente mírate en tu interior, qué es lo que tú quieres para ti, mm, qué es lo que vibra contigo. Puede que no le guste a medio mundo, no va, medio mundo no va a ir por ti, qué es lo que a ti te gusta y cuando tú encuentras lo que a ti te gusta, yo te digo una cosa, mira, sí, yo no solo soy mamá, yo dicto clases, yo recibo clases, para mí estudiar es un imperativo, yo participo en diferentes actividades y contesto y me llama un vigilante y le contesto el teléfono, ¿sí? Y la gente me dice, ¿cómo hace? Yo no sé cómo hago, pero yo te digo que cuando tú tienes esa mm, forma como de que haces lo que te gusta, desde donde te gusta, con mentalidad expansiva, que la llamo de esa manera, tú tienes tiempo para todo, nada se opone, todo se integra. No es los hijos o el trabajo, es los hijos y el trabajo. No es el estudio y el trabajo, es con el estudio, con el trabajo. Es que encuentras una manera como que todo al final termina siendo no separados, sino todo termina siendo una integración. Y al final, 5 de la mañana, 10 de la noche, pero te da el tiempo para todo. Y también me da el tiempo el fin de semana para estar con mi hija, acompañarla o con mis ah, hijos y estar en otros lados y estar en otros escenarios. y para Entonces, ti, para cuidarte, para todo. y para mí, para cuidarme, tampoco es exacto, y para mí, para cuidarme. Al final esa es la recomendación, o sea, no, a
veces dejamos de hacer cosas por el entorno, por el consejo, que además yo digo que nunca deberíamos dar consejos, por el entorno, por el consejo, ¿sí? Porque no sabemos la realidad del otro, mi realidad es totalmente distinta a la de cualquier persona, por eso el mejor consejo, no consejo, porque no, es decir, ve, sé tú la que te aconseja, sé tú la que tomas la decisión de lo que realmente quieres, en función de lo que sientes que realmente quieres, porque eso es lo que te va a hacer vibrar como buena mamá, como buena líder, como buena profesional. Si tú estás tomando decisiones contrarias a ti misma, puedes hacer 1000 cosas. Que No, no van a seguramente no te funcionar. van a O sea, funcionar. escucha tu intuición al final, que tu intuición es la que realmente te va a decir cuál es la mejor decisión. ¿Y qué crees que le faltan a las mujeres para que estén cada vez más en posiciones así como la tuya, en CEOs, liderando grandes corporaciones? ¿Qué le está haciendo falta a la mujer para proyectarse todavía más? Mira, yo creo que ya hay muchas, ¿no? Sí, Y súper chéveres. Uno cada habla vez con más mujeres y además. dice, wow, todas Sí. estas mujeres espectaculares. Yo sí creo que es interesante que las mujeres sigamos siempre preparando, o mujeres y hombres, pero que las mujeres sigamos siempre preparándonos. A mí me parece que eso es un tema como clave. Y lo segundo es que las mujeres digamos, como que fortalezcamos nuestra comunidad. ¿Sí? A mí me encantó algo y tengo que decirlo con nombre propio, que el primer día que me reuní o nos reunimos con Sandra Suárez, ella lo dijo. Y yo venía como de un escenario de una familia machista y de un escenario, bueno, no, ya después no machista, pero tiene uno como sus conceptos de allá. Y entonces ella la primera vez que hablamos dijo, mire, estábamos un grupo de mujeres, dijo, yo no quiero oír eso de que las mujeres entre mujeres sean más duro, cosas por el estilo, eso no existe. Aquí hablamos de la sororidad y desde ese día quedé totalmente enamorada de eso. Yo digo, las mujeres tenemos que apoyarnos entre las mujeres, ayudarnos, obviamente no por el solo hecho de ser mujer, porque pues sino por los cargos se ganan no por ser mujer, sino porque se sabe y porque se tiene competencia. De hecho, no estoy de acuerdo con las cuotas ni nada de esas cosas en Colombia en este momento. En otro país de pronto, pero en Colombia en este momento no. Pero sí que las mujeres, es que somos poderosísimas, es que desde la crianza de los hijos, todo lo que le podemos dar a los hijos, todo lo que nos podemos apoyar entre nosotras, esa fortaleza de que nos olvidemos de que es que somos competitivas, no nos queremos. Las mujeres somos una comunidad que nos tenemos que apoyar siempre, seguro que si nos apoyamos más, trabajamos de esa manera más, ayudamos a la otra, si hay otra en el equipo, seguro que podemos tener muchas más mujeres líderes y mujeres líderes más sólidas, no una líder y otras atacan, no, sino esa fortaleza. Entonces, esa sororidad, yo sí les digo, las mujeres, con las mujeres nos queremos, nos apoyamos y salimos adelante. Pues me encanta eso porque también refuerza mucho esa solidaridad, esa empatía que tú mencionaste al principio, pero también algo que me llamó la atención aquí ya para cerrar este cafecito es que dice, yo vengo de todas maneras de una cultura machista y tal vez muchos de nosotros y Sí. muchas mujeres también están en un entorno así. A veces no son los papás, a veces son las parejas, las que dicen, no, 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 la prioridad la tengo yo o yo me sacrifico para que sea la otra persona la que se pueda desarrollar. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres que hoy dicen, a mí me encantaría poder llegar y yo quiero y mi intuición me dice que sí, pero en mi casa, mi entorno, tal vez no me está generando ese mismo soporte? Mira, eso es un tema súper profundo para resolver. Yo diría una cosa que va aquí no aprenda para que nadie aprenda, sino para que todos desaprendamos y para que todos desaprendamos en algo. Yo te digo, el amor verdadero es para sumar, no para restar. Tú estás dispuesta hay que entender el amor de una manera distinta, hay que entender las relaciones de una manera distinta, donde las personas que están en la relación crecen porque tú debes aportar para que crezcan, pero también para que tú crezcan. Una relación gana-pierde nunca va a ser una buena relación, tarde que temprano no va a resultar, así sea en X años o en, no sé, el tiempo que sea, porque estás partiendo de una cosa que no es real, estás partiendo de que vas a ceder, y las relaciones en general, todo lo que es expansivo, todo lo que es bueno, no se divide, se multiplica y crece. Entonces, cualquier cosa donde tú estés sacrificando no es lo que es. Tú tienes que evaluar, ¿eso es lo que tú quieres? Es difícil, claro, es retador, porque en una relación, digamos, es retador, pero es un cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia, yo hablo de ese cambio de conciencia de las niñas, desde los niños chiquitos, a llevar ese cambio de conciencia. Tú puedes aportarle a alguien, el mejor momento para tener una relación es cuando tú eres consciente que no necesitas, Eso es verdad. cuando no Tienes toda necesitas. la razón en eso. Si tú Sí. crees que necesitas y estás en una relación, ahí
pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pero tú estás en el mejor momento cuando eres consciente de ese potencial que tienes y que te vas a desarrollar al máximo y que la persona que está a tu lado te acompaña así como tú lo acompañas y encuentra las maneras y las guías de hacerlo. Es de conciencia y es de atrás, no te soluciona una consulta de hoy. No, pero, pero acabas de decir, todas las relaciones están para sumar, todas las sí. relaciones están para construir realmente valor y ninguna debería restarte ni quitarte a ti la fuerza ni las alas, como tú misma dijiste, sino que cualquier relación debería ayudar y sumar. ¿Qué significa éxito para ti, Ana? Ya aquí para despedirnos de este café éxito. Mira, para mí éxito significa que ese propósito, que camines por ese camino y que tú mires como los pasos dados y digas así haya cosas que no tengas que celebrar porque no salieron como quisieras, porque no todo es celebrar, pero que cuando tú miras para atrás y hoy lo que estás haciendo, dices estoy caminando por donde tengo que caminar. Así no te salga bien lo que estás haciendo hoy, pero estás caminando por donde tienes que caminar. Para mí ese es el éxito. Y el éxito también, primero que todo, digamos eso, y el éxito fundamental es que eso lo pruebas cuando somos mamá con tus hijos. Es que es la primera persona a la que tú realmente estás dando ejemplo, impactando, y no somos conscientes. Pero bueno, todo lo que nosotros incluso tenemos hoy en nuestras creencias, en nuestra propia esencia, viene arraigado de nuestros propios papás. Y hoy es el rol que tenemos nosotros, los que somos papás, que es lo que estamos dejando, inspirando e impulsando en esas personas. Wow, bueno, tremendos consejos los que nos has dado, Ana. Te quiero agradecer mucho. Me ha encantado este cafecito contigo. Aprendí mucho, te conocí de una manera distinta. Te admiro de verdad por ese rol que tienes, por esa gran compañía que has hecho crecer y expandir con todas las personas, pero sobre todo porque has entendido muy bien el rol del liderazgo, que es generar un impacto positivo, llevar un mensaje de expansión, de crecimiento, de conciencia a todas las personas y entender que el impacto que traemos nosotros desde nuestro liderazgo es muy grande. Y que esa es una gran responsabilidad que tomamos, hombres y mujeres, para asegurar que ese liderazgo sea cada vez más expansivo, como tú lo llamas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. ¿El cafecito sí te gusta o no? ¿Cómo te gusta? Me pareció ¿Capuchino? Delicioso. Capuchino estaba buenísimo. ¿Cuántos cafecitos te tomas al día? No, casi no. ¿Casi excepcional. No excepcional. Sí. Bueno, pero este café éxito estuvo maravilloso. Estaba buenísimo. Bueno, ustedes ya saben, si les gustó este episodio de Café Éxito, pueden suscribirse al canal, pueden recomendarlo, pueden pasarse a alguna persona que esté necesitando todos esos consejos maravillosos que Ana nos dio hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Ana, muchísimas gracias. A ti, Carmenza, feliz de haber estado contigo. Muchísimas gracias. Además, porque te leo y me encanta todo lo que has trabajado. Maravilloso. Felicitaciones a ti y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y nos vemos entonces en el próximo Café Éxito. Chao, chao.